Hola, ¿qué tal? Bienvenido. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio más de algoritmo y diagramas de flujo, el cual consiste en lo siguiente. Necesitamos determinar de n cantidades cuántas son menores o iguales a 0 y cuántas son mayores o iguales a 0. Lo primero que vamos a hacer es determinar las variables que necesitamos para poder comenzar a trabajar. Vamos a crear una variable que se llame c. Su descripción será que va a ser un contador. La segunda va a ser una variable que se llame CA, la cual nos va a representar la cantidad por leer. Una tercera variable se llamará CP. ¿Para qué nos servirá esta variable CP? Pues bueno, va a ser la cantidad de números positivos que nos van a resultar. Tendremos otra variable que se va a llamar CN, la cual será la cantidad de números negativos. Recuerda que lo recomendable en la definición de las variables es que sean en su mayoría letras que nos ayuden a identificar de qué estamos hablando. Esta última variable nos va a representar el número de cantidades que vamos a examinar. Es decir, cuántos vamos a ver si son mayores o menores a 0. Bueno, comenzaremos haciendo nuestro algoritmo. Y para resolver este ejercicio te vamos a enseñar el día de hoy cómo hacerlo mediante el ciclo mientras. Primeramente, recuerda que debemos colocar la palabra inicio. Siempre, no puede faltarnos cuando comencemos a trabajar. Lo segundo que haremos va a ser asignar la variable CP, es decir, la cantidad de positivos en 0 y la cantidad de negativos en 0. Vamos a mostrar un letrero que nos diga, indica las cantidades que examinaremos, es decir, cuántos números queremos comparar para ver si cumplen o no la condición, cuántos cumplen la condición de ser mayores y cuántos menores a 0. Vamos a nosotros al dar este mensaje, lógicamente tendremos que leer y nos remitimos a nuestras variables, donde NU va a ser el número de cantidades a examinar. Posteriormente, el contador que utilizaremos para saber cuántas veces se está realizando nuestro proceso, lo vamos a inicializar en 0 y comenzaremos el algoritmo del ciclo mientras, donde definiremos que mientras la cantidad que tenga el contador sea menor que el número de cantidades a examinar, vamos a realizar lo siguiente. Mostraremos un letrero donde pidamos la cantidad, la primera cantidad, que va a ser comparada para saber si es mayor o menor que 0. Después de este letrero vamos a leer la variable cantidad, que es cantidad a leer. Y vamos a hacer una decisión. Vamos a tomar una decisión respecto a saber si la cantidad a leer es mayor que 0. Entonces vamos a hacer una asignación o vamos a hacer un cálculo acerca de las cantidades de positivos. Aquí, si nos damos cuenta, lo que vamos a realizar es en realidad un número que se va a ir incrementando, que cuenta con un valor inicial y le vamos a ir sumando 1 cada vez que las cantidades sean mayores que 0. El número la cantidad de números positivos irá aumentando en 1. Si la cantidad por leer no es mayor que 0, aquí lo identificamos en nuestro algoritmo, entonces, ¿qué va a significar? Que es un número negativo. Por lo tanto, vamos a hacer un contador donde vamos a tener nosotros la cantidad de números negativos va a ser igual a el 0 que le asignamos al principio más 1. Esta decisión acerca de si la cantidad por leer es mayor o igual a 0, en realidad es lo que nos va a resolver el ejercicio. Y todo esto se va a llevar a cabo mientras que la cantidad que tengamos en el contador, es decir, las veces que realicemos
este ciclo sea menor al número indicado. Significa que si nosotros decimos aquí que vamos a examinar 4 números, las veces que se va a realizar esto son 4. Si nos damos cuenta, al ir incrementando nosotros después de esta comparación, incrementamos el número del contador. Podemos observar en nuestro algoritmo que el contador tiene al principio el valor de 0. Cuando viene y hace esta decisión por primera vez, ya sea que sea un número positivo o un número negativo, cuando se sale de la decisión o validación, lo que hace es que incrementa este contador en 1, es decir, le suma, y cuando regresa aquí al ciclo a preguntar, le dice el valor del contador, es decir, después de la primera vez asume el número 1. El número es menor que la cantidad que ya hemos dicho, 4 números por ejemplo, lo va a seguir haciendo todo este proceso, va a ir generando o va a ir acumulando si son positivos y negativos. ¿Qué sucede cuando aquí llega al número 4? Toma el valor y viene y pregunta, 4 es menor que el número de cantidades que habíamos dicho que vamos a examinar, y entra una última vez. Cuando sale de esta última validación, el número que asume la variable C serían 4 veces más 1, el contador llegaría al número 5. En ese momento pregunta, 5 es menor que 4, recuerda que aquí tendríamos 4 números que mencionamos al principio, te dice no, por lo tanto se va a salir del ciclo mientras. Y aquí lo indicamos con un color donde comienza y donde termina nuestro ciclo mientras. En el momento en que nos valida las 4, por ejemplo, las 4 cantidades que nosotros determinamos, en ese instante se sale del ciclo y nos manda letreros diciéndonos la cantidad de números mayores de 0 es, recordemos que está almacenado en la variable CP, y las cantidades negativas o los números que son menores a 0 son en la variable CN. Por último, tenemos la palabra fin. Recordemos que un algoritmo siempre debe de llevar inicio y fin. Vamos a proceder ahora a realizar el diagrama de flujo. Recordemos que el diagrama de flujo es la representación gráfica de este algoritmo que llevamos a cabo. Vamos a irlo siguiendo paso a paso. Primero, mediante el símbolo de asignación, vamos a asignar a la variable CP y a la variable CN, es decir, cantidad de positivos y cantidad de negativos, el valor de 0. Ahora nos dice, escribir cuántas cantidades examinaremos. Recuerda que tomamos el símbolo de salida y la manera más sencilla de hacerlo es copiando y pegando, recordemos, entre apóstrofes, el texto que tenemos nosotros para que sea exactamente igual. ¿Qué nos dice ahora el algoritmo? ¿Cuántas cantidades? Y nos dice leer la variable NU. Tomamos el símbolo de lectura, colocamos nuestra variable y continuamos con nuestro algoritmo. Vamos en esta fase. Asignar el valor de 0 a la variable C. Por lo tanto, tomamos una asignación y decimos la variable C va a tener un primer valor o un valor inicial de 0. Venimos y ahora tomamos nuestro ciclo mientras. El ciclo mientras, recuerda, va a llevar una condición aquí adentro. ¿Cuál es esa condición? Le vamos a poner aquí que mientras que el contador o la cantidad que tengamos acumulada en contador sea menor que el número de cantidades a examinar, ¿qué es lo que va a llevar a cabo? Nos dice manda un letrerito, recuerda, con salida, y entre apóstrofes ponemos la leyenda o el letrero que queremos que aparezca. Ahora nos marca aquí, vamos a leer la variable CA. Tomamos símbolo de lectura y vamos a incluir ahí la variable que corresponde de acuerdo
a tu algoritmo. Ahora nos dice, vamos a hacer una decisión o vamos a tomar una decisión, vamos a llevar a cabo una comparación. En ese momento, ¿cuál va a ser la condición que va a tener dentro? Va a decir, mientras la cantidad por leer, o si la cantidad a leer es mayor que 0, ¿qué significa? Te dice entonces, si cumple con ser mayor que 0, asigna esta operación, es decir, vamos a ir sumando cuántos son positivos. Tomamos el símbolo de asignación y decimos, la cantidad de positivos va a ser el valor inicial de cantidad de positivos, que era 0, más 1. Si no se cumple, es decir, del lado izquierdo de la condición, nosotros vamos a realizar la operación que nos indica. La cantidad de negativos va a ser al valor inicial que teníamos la cantidad de negativos más 1. Y así va a ir haciendo este contador. Va a ir acumulando cuántos no cumplen la condición de que la cantidad por leer sea mayor que 0. Aquí finaliza nuestro ciclo y si nos damos cuenta, nos marca una operación siguiente que es asignar el contador, es decir, ya hicimos la validación del primer número, ya nos dijo si es positivo o es negativo. Entonces ahora necesitamos nosotros hacer la operación para darle. Si el contador que estamos utilizando necesitamos su nuevo valor, es decir, como ya pasó una vez, le vamos a decir el valor inicial más 1 para que se convierta en el siguiente. Y va a regresar aquí al ciclo y hacemos la validación que explicábamos en este lado del contador. Bueno, una vez que nosotros llegamos a esto, si nos damos cuenta, nos marca el cierre del mientras, es decir, este símbolo. Nos resta hacer este mensaje, por lo tanto, tomamos el símbolo de salida y después del símbolo de cierre, es decir, fuera de nuestro ciclo, entre apóstrofes, vamos a meter este letrero. Por lo tanto, nosotros vamos a dejar aquí esto así. Recordemos, el texto que nosotros queremos es entre apóstrofes separado por una coma y ponemos la variable que muestra la cantidad. La cantidad de números mayores a ceros es D. Recordemos, es la cantidad de positivos. Metemos una segunda un segundo símbolo de salida, es decir, un letrero, y vamos a poner aquí. Es importante recordar siempre nuestro texto entre apóstrofes. Dejamos un espacio para que no quede encimado, una coma para indicar que el siguiente va a ser el valor de la variable. Debemos ponerla, si fueron mayúsculas, tenemos que ponerlo en mayúsculas. Si lo hicimos en minúsculas en la declaración o en la iniciación, debe ser de la misma forma. Y de esa manera nosotros vamos a tener nuestro diagrama ya realizado. ¿Cómo queda ya el corrido o la ejecución de nuestro diagrama? Vamos a ver aquí, determinar n cantidades, cuántas son menores o iguales a 0 y cuántas son mayores o iguales a 0. Vamos a pensar que nosotros decidimos que vamos a examinar 5 cantidades. ¿De acuerdo? Pongamos la primera. Pensemos en un número que sea 25. La segunda cantidad o la siguiente cantidad va a ser un menos 8. La siguiente cantidad va a ser un menos 9. La siguiente va a ser un 35. Y la siguiente cantidad va a ser un 12. La corrida o los resultados nos indican que la cantidad de números positivos fueron 3 y la cantidad de números negativos fueron 2. Con eso nosotros comprobamos que nuestra solución es correcta. Hasta aquí nosotros hemos desarrollado el diagrama de flujo
para este ejercicio. Deseamos te haya servido. En un segundo video vamos nosotros a desarrollar esta solución mediante el software de aplicación Scratch. Gracias por tu atención.